Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jamie. Ingrid Iliana, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Pamela. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Bernard. Buenas noches, Johanna. ¿Cómo te fue, Johanna, en el examen? Buenas noches, Lic. Wendy, ¿cómo te fue el examen, Wendy? Pero yo digo que bien, licenciado. No, hay muy buenas notas, muy buenas notas. Buenas noches. Buenas noches, Ingrid. Ya terminó de revisar, Lic. ¿Ah? Ya terminó de revisar los exámenes. Ya. Fíjate que realmente ya tengo las notas, lo que pasa es de que tengo el extraordinario el día miércoles. Por cierto, lo primero que voy a anunciar, quienes no se examinaron el torneo nacional extraordinario, es el día miércoles a las 7 de la noche. Los que no se examinaron. Entonces, prometido que el día jueves por la mañana les envío su nota. Pero hay muy buenas notas, muy buenas notas. Entonces, ya la mayoría casi ganó el curso. Fíjense que Buenas noches. Buenas noches, Ángela. Me parece, yo en lo personal, muy satisfecho, muy satisfecho. Buenas noches, Corina. ¿Saben por qué? Porque hemos aprendido juntos. Y aparte es una buena nota, pues que yo creo que, pues de veras, pues tiene que ser un éxito. Imagínate, aprendimos y con una buena nota, yo creo que uno o dos son los que andamos ahí un poquito con la nota muy baja. Muchas gracias. Muy bien, Nelson, muy bien. Muy bien, Nelson. Muy bien. Ahí estamos todavía. Como les digo, solo voy a esperar el extemporáneo y el día jueves temprano les hago la nota. No quise mandárselas antes porque después hay que estar modificando. O sea, los que faltaron hay que volverlos a incorporar. Y los problemas que se dan después, ustedes. Alguien no tenía nota y de repente. Muchas gracias, Jen. Y ahora le apareces porque se está examinando en extemporáneo. Pero yo espero en Dios de que el final se las tenga en menos de 24 horas, ya les tenga su nota. Que pues no se hagan confiar que el hecho que lleven una buena nota, que algunos hayan ganado el curso, yo quiero motivarlos para que ustedes mejoren su promedio, pues si lo pueden mejorar en esta clase, pues mejoren. Que de todos modos va a ser importante ustedes en el curso de su carrera. El día de mañana hemos hablado, Cristi, buenas noches. ¿Cuál Cristi? Me mandaste mensajes. ¿Cuándo me lo mandaste, Cristi? Pues Elfa, felicitaciones. Te fue bien, va. En serio, Lic, buenas noches. A ver, pues sí. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a tratar de terminar antes para que sea unos. Yo sé que tienen que ser mañana y pues que sea unos 20 minutos que tenemos antes, una media hora. Así de que vamos a. No tienen buenas notas, tienen buenas notas. Todavía Pamela me está ayudando con otro asunto ahí. No, nada de eso, Ingrid, nada de eso. Usted va para adelante, no para atrás. Nada es imposible, nada, ¿viste? No se van a estar, uno se llena de miedos y a veces los nervios le fallan a uno y uno estudió y no. Relajada ese día, tranquila. Mañana diga usted, bueno, Dios mío, estudié y vengo por una de mi buena nota. Eso es lo que debe pensar. Bueno, jóvenes, vamos a
comenzar con este pensamiento. Cuando Dios les permita ya estar en la parte presencial y ingresen al edificio C7, no sé si todavía lo van a conservar. Buenas noches, si todavía lo van a conservar. Pero este pensamiento, cuando tuve que ser lejano, lo he grabado. Me parece, esta frase de Manuel Colón Argueta, me parece una muy atinada, por lo menos yo la vivo y me emociona. Vean lo que dijo. Siento la responsabilidad de luchar por crear alternativas más justas y humanas para las nuevas generaciones. Manuel Colón Argueta. Qué pensamiento más hermoso a ustedes. Los que yo sé que la mayoría de ustedes son jóvenes, pero los que ya están más o menos en mi edad, pues eso nos queda, ¿va? Dejar y crear nosotros, dejar un legado para que ustedes pues sean lo máximo. Yo ya les digo, pues, no sé qué edad voy a tener ya cuando usted se esté graduando, pero qué emoción va a ser estar ahí, ¿va? Ahí nos escribimos, Pamela. Bueno, Pamela ha hecho un gran trabajo, yo lo quiero hacer públicamente, ha sacrificado tantas cosas, pero gracias, Pamela, por estar apoyándome a mí y también a tus compañeros, Así es, Ingrid. Así es, Ingrid. Bueno, vamos entonces a hablarles de la prescripción. Vean, por favor, que nos quede bien claro. Todos nuestros derechos prescriben. Todos los derechos del patrono prescriben. ¿Qué es prescribir? Significa que si CELFA tiene 20 días o 30 días o 4 meses o 2 años para hacer valer un derecho y no lo hace en ese tiempo, perdés tu derecho, CELFA. Perdés tu derecho. La ley no te puede esperar. Perdés tu derecho. Entonces, lo que vamos a tratar es decir, bueno, tenemos que ser diligentes y evitar esta prescripción. Vamos a ver un caso concreto. Hoy les hice llegar una sentencia a la Corte de Constitucionalidad. ¿Sí? En esa sentencia, ustedes van a encontrar varias cosas. Fíjense, pues, esta es una sentencia de un caso concreto. Este es un trabajador del Estado. Ustedes lo leen en la comodidad de su casa. Él está reclamando las prestaciones irrenunciables. Va a encontrar ahí que él dice, bueno, señores, yo tengo 3 meses para hacer no tengo 2 años para reclamar esto. Y la entidad nominadora le dice, no, señor, usted es trabajador del Estado y de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Servicio Civil, usted únicamente tenía 3 meses. Viene un análisis de la Corte de Constitucionalidad muy especial, ustedes, donde dicen, señores, nosotros ya habíamos creado jurisprudencia en este sentido. Y la entidad nominadora, el Estado de Guatemala, tuvo razón por muchos años. Pero en este caso concreto, escuchen, lo dice la sentencia, en este caso concreto, nos vamos a separar de nuestra propia jurisprudencia. Ya tenemos 3 fallos y nosotros indicamos que era jurisprudencia. Y vamos a innovar, porque este caso tiene algunas características especiales que no la tenían los demás. Y hacen este análisis. Dicen, en cuanto a la bonificación incentivo y a la bonificación anual para el sector privado y público, bono 14, no le es aplicable la ley del servicio civil, porque esas leyes no crearon estas 2 prestaciones. Y el artículo 264 del Código de Trabajo habla claro que todas las disposiciones del Código de Trabajo o las disposiciones que sean parte de la iniciativa privada van a ser aplicables en cuanto a los 2 años. Entonces, señores, en virtud de que la ley de servicio civil no le es aplicable, entonces el trabajador sí acudió ante una autoridad laboral competente como la Inspección General de Trabajo. Vean,
vamos a encontrar un artículo donde dice que todo lo relativo a los trabajadores del Estado lo resuelve la Oficina de Servicio Civil, pero la Corte se está apartando de su propia jurisprudencia. Dice, no, señores, vamos a aplicar el principio de indubio pro reo. Es más, dice, la Sala de Trabajo y Previsión Social aplicó erróneamente normas y principios del derecho laboral, porque tenía que haber aplicado los 2 años de prescripción que establece el artículo 264 del Código de Trabajo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a analizar, yo le voy a pedir por favor al licenciado Alan, que en una de estas clases pues, nos vaya a compartir. Él tiene un buen material ahí sobre la ley del servicio civil. Porque vamos a analizar el código y qué dice la ley del servicio civil. Yo lo que quiero es de que usted sea tan eficiente en lo que parte de la carrera y termine, que logre diferenciar muy bien la iniciativa privada y el Estado. Y en el Estado todavía tenemos entidades autónomas como la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tenemos el Ejército de Guatemala, tenemos los trabajadores del organismo legislativo, los trabajadores del organismo judicial. Entonces, por favor, el día que a usted le pidan un consejo, le pidan una consulta, que usted dé su consulta, su opinión, yo quiero que lo haga con base legal. Entonces, primero, bueno, si está a favor del Congreso de la República, usted sabe que tiene su propia ley de servicio civil. Entonces, enfóquese a analizar todas las disposiciones en materia laboral del Congreso de la República. Adicionalmente, para que esto sea eficiente, ingrese a la página de la Corte de Constitucionalidad y siempre va a encontrar una sentencia del tema que usted esté estudiando. Qué mejor asesoría que usted venga, Ángela Sofía, y diga, mira, de conformidad con el artículo tal y tal de la Ley del Servicio Civil o de la reglamentación laboral de la Universidad de San Carlos o cualquier otra disposición, y la sentencia de la Corte Constitucional de fecha tal y tal y tal y tal, yo te aconsejo que hagas esto. Ese es. Espérate, voy a ver qué escribo aquí. No tengas pena, por favor. Yo voy a tratar de terminar a las 8 en punto. Los que tengan que estudiar y tengan que regresar porque todavía no les va muy bien, por favor. Ya Pamela, yo creo que Pamela sí puedes, si podamos asistencia hoy, de repente si podemos hablar de una vez ahorita. Porque sé que hoy es un día muy especial. Yo por eso a las 8 en punto voy a terminar hoy. Bueno, entonces quiero regresar. Bueno, entonces esa sentencia, gracias Pamela. Todo lo que decía con esa sentencia es que esa sentencia es muy especial y quiero que la analicen. Va a entrar al examen, va a entrar al examen. Él analiza esa sentencia formidable. Entonces yo quiero que cuando usted dé una asesoría, qué hermoso que usted tenga una base legal, hombre. Yo le puedo decir, mira, pero el artículo tal, sí, pero vea este criterio de la Corte de Constitucionalidad. Por eso en el grupo que tenemos de la Academia de Derecho Laboral, que todavía no ha comenzado porque el Estado no se les había comentado, que ahí tenemos un asunto bien especial. Fíjense que con Licenciado Alan no hemos comenzado porque queremos, yo estoy haciendo un código. Por ejemplo, en el artículo 2 del Código de Trabajo, ¿sí? Lo tengo aquí en la mano. Vean lo que dice. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato de trabajo o relación laboral. Sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público. Entonces, yo ahí le quité esa parte de personas de derecho público. Entonces, yo le puse las disposiciones, le pongo el Estado y sus entidades autónomas y descentralizadas, ¿sí? ¿A qué se refiere? Y ya quité el artículo 119 porque ese
yo pongo el artículo 108 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala. Todo eso entonces sería importantísimo. Entonces yo este código que nosotros vamos a incorporar ahí, vamos a incorporar uno que le sirva para que usted ponga su base legal, porque acuérdense que el que yo quiero hacer para fines académicos pierde la parte legal porque yo no lo estoy alterando, lo estoy haciendo para fines académicos. Entonces yo le voy a quitar un montón, ya no le va a aparecer ahí Departamento de Trabajo, sino únicamente Dirección General de Trabajo. Hay que quitar todos los 15 años, vamos a quitar aquel artículo que dice que todavía un menor de 14 años en cuestiones de aprendizaje, por el tema pobreza, para ver a sus padres y con la obligatoriedad de la escolaridad, puede solicitar un permiso de Inspección General de Trabajo para laborar. Eso ya no se puede, ya no se permite. Entonces le estoy indicando a usted que conforme con tal convenio y tal convenio, este artículo es inaplicable en Guatemala. Entonces ese es para fines académicos. Y vamos a tratar de repente de bajar y tener ahí. Y no hemos comenzado porque les debo decir de que ya, como que vamos ahorita, creo que vamos como 60 y tantos artículos. Entonces, queremos hacerlo para que usted se quede con nosotros, aún después de que terminemos el semestre, que usted termine el otro semestre, que usted ya no esté con nosotros en el séptimo, octavo, que en su privado. Queremos que el día de mañana, si por ejemplo, si Wendy tiene un caso y hay un caso, cosas bien especializadas, que Wendy nos diga, miren, acabo de tener esta sentencia o me enteré de esta sentencia. Por ejemplo, ahorita lo que yo quiero también es, o sea, va a ser un tema donde vamos a participar. Claro, lo queremos depurar con verdades, ¿verdad? Porque como en redes sociales, acuérdense que se escucha de todo a ustedes. Y fíjense que yo había tomado la decisión cada vez que, por ejemplo, habían empleos. Entonces yo los publicaba, por ejemplo, en mi Facebook. Yo venía y publicaba, ¿verdad? Pero de repente empecé a pensar, ¿y qué tal si no es cierto? Entonces, traté mejor de ya no hacerlo, de que no va a hacer que de repente sean trabajos inadecuados, ¿va? Y uno por querer bendecir va a cometer un error. Entonces, por eso nos limitamos. Entonces, vamos a hacer dos códigos, uno que le va a servir para procesos ya directamente judiciales como fundamento de derecho y otro que va a ser estrictamente académico. Y ahí vamos a ir escribiendo tantas cosas. Yo les digo, cuando usted, por ejemplo, cuando viaje usted, le digo, yo fascinado, cuando usted viaje me diga, fíjese que por cuestiones de trabajo, por paseo, por turismo, por lo que sea, si usted viaje me diga, mire, compré este libro de Derecho Laboral, usted solo me dice el costo y yo se lo cancelamos con el sala porque queremos tener una buena biblioteca. Casi todo es virtual, pero tratamos, yo si me lo preguntan acá, un abogado que trabaja con el sector empresarial, acaba de publicar un libro y inmediatamente lo mandé a comprar, porque me interesa también cómo ven ellos, por ejemplo, la parte del derecho laboral. No lo ven igual que nosotros, eso sí se lo garantizo, no lo ven igual que nosotros. Ellos hablan mucho de la autonomía y la voluntad, y yo estoy convencido de que en derecho laboral no hay autonomía y la voluntad. ¿Por qué? Porque usted no puede celebrar ningún contrato si no le otorga las garantías mínimas a la clase trabajadora. Entonces es mentira de que hay autonomía, porque Corina podemos hacer un contrato de trabajo, pero Corina más allá de la que lo podemos hacer con beneficios superiores a lo que la ley dice, pero nunca inferiores. Y en el derecho común, pues es normal. Tu casa puede costar 5,000 de arrendamiento, pero si tú dices, Lick, se la voy a dar en 50 quetzales, esa sí es autonomía de la voluntad, porque tú dispones de tus bienes libremente. Pero en materia laboral no puedes pagar menos del mínimo. Imagínate ahorita, por ejemplo, la discusión que se tiene con el Seguro Social, y yo no sé si ya está impugnado, que el Seguro Social dice, señores, el tiempo parcial, pero la cuota del IX me la pagan como que fuera tiempo completo. Bueno, pero vamos a entrar al tema. Entonces la prescripción es perder nuestro derecho, pues no interpusimos la demanda, no acudimos a una gestión administrativa en el tiempo que establece la ley y perdimos nuestro derecho. Ya no podemos reclamar. Eso es en concreto.
Entonces, la definición la encontramos en el artículo 258. ¿Qué es la prescripción? Es un medio de librarse de una obligación impuesta por este código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo mediante el transcurso de cierto tiempo y en condiciones que determine este capítulo. La regla general, la prescripción es irrenunciable, usted no puede renunciar a ella. No puede renunciar a ella. Pero sí puede, como ya la excepción, pero puede renunciarse a la prescripción ya consumada. O sea, la que ya pasó, sea expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudable. Eso usted lo puede hacer. Ahora veamos qué derechos tienen los patronos para presentar su reclamación en cuanto a nosotros los trabajadores y qué tenemos nosotros que reclamar en 20 días. Entonces aquí caemos nuevamente en el despido directo, que es cuando el patrono nos despide, o en el despido indirecto cuando nosotros lo damos por despedido. Entonces dice el artículo 259, los derechos de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en 20 días hábiles. Vean lo que dice. Los derechos de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en 20 días. Entonces ya nos ubicamos en el artículo 77 del Código de Trabajo. ¿Qué dice ahí? ¿Sí? ¿Qué le creo? Normas que nosotros trabajadores debemos de cumplir, porque si no, facultamos al trabajador, al patrono, para que nos despida con justa causa, o sea, sin derecho a indemnización. Las irrenunciables siempre se tienen que pagar aún en periodo de prueba. Pero la indemnización, infringimos una de las normas contenidas en el 77 o en el Reglamento Interior de Trabajo. Cometimos una falta susceptible de que nos despidan. El patrono tiene 20 días para hacerla efectiva. Si no la hace efectiva en esos 20 días desde que nosotros cometimos el error o la falta, ya no nos puede despedir, prescribió su derecho. Y habla también de la corrección disciplinaria, y cuando habla del artículo, dice, vamos a leer. Los derechos de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en 20 días hábiles, que comienzan a correr desde que se dio la causa para la terminación del contrato, o en su caso, que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria. Acuérdense que esta corrección disciplinaria está contenida en el Reglamento Interior de Trabajo, porque si usted analiza el 270 del Código de Trabajo, donde está la definición de corrección disciplinaria, es una circunstancia totalmente diferente. Pero aquí acuérdense que estamos hablando del Reglamento Interior de Trabajo. O sea, esa corrección disciplinaria, o sea, en el reglamento va a estar, pues, si nosotros cometemos tal falta, amonestación verbal, amonestación por escrita, despido, no despido, no, es suspensión por 8 días máximo sin goce de salario y el despido. O sea, todas esas, por ejemplo, por estar faltando continuamente, posiblemente nosotros cometamos una falta, pero no es una falta de trabajo, es una falta en el trabajo, Y ahí no van a aplicar la corrección disciplinaria, pero para aún eso tiene plazo. La invocación que puede hacer el patrono del apercibimiento escrito, a que se refiere el inciso H del artículo 77, prescribe 1 año. Quiero que me lo busque alguien ahí, no sé si estamos hablando nuevamente del embriaguez. 77H, ¿qué nos dirá? Bueno, ese es el despido directo. Solo voy a esperar a alguien que me tenga el 77H. Dice, cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del artículo 64 del Reglamento Interior de Trabajo debidamente aprobado, después de que el patrono lo aperciba una vez por escrito, no será necesario el apercibimiento en el caso de embriaguez, cuando como consecuencias... Ahí estamos, Pamela. Está hablando no del embriaguez, está hablando de los apercibimientos, pero aún para eso tiene plazo, tiene 20 días, ¿eh? Ahora, bueno, esto es cuando el trabajador, cuando el patrono nos despide,
pero cuando nosotros los trabajadores nos damos por despedidos, también en el 79 están las causas en que nosotros los trabajadores nos damos por despedidos, que es el despido indirecto. Entonces dice el 261, los derechos de los trabajadores para dar por terminado efectivamente y con justa causa su contrato de trabajo prescriben en el término de 20 días hábiles, contados a partir del momento en que el patrono dio motivo para la separación o para el despido indirecto. Únicamente tenemos 20 días en el despido indirecto. 20 días para que el patrono nos despida en forma directa, 20 días para que nosotros nos demos por despedidos. Bueno, ahora sí vienen los derechos. Resulta que nosotros faltamos al trabajo, abandonamos el trabajo. ¿Qué tiempo tiene el patrono para hacer efectivo el despido para nosotros? Pero resulta que el patrono nos despidió y no nos quiere pagar prestaciones laborales sino en justa causa. ¿Qué tiempo tenemos nosotros los trabajadores para poder reclamar? Veamos el 262. Los derechos de los patronos para reclamar para reclamar contra los trabajadores que se retiren injustificadamente de su puesto prescriben en 30 días contados a partir del momento de la separación. ¿Sí? Él tiene 30 días. Aquellas continuas faltas que uno tiene, por ejemplo, que usted haya faltado 2 días consecutivos en un mismo calendario, los 2 días que usted faltó a partir de ahí tiene 30 días hábiles para podernos despedir, para podernos despedir. En el 260, ese es el general. Este es el que más van a aplicar ustedes en lo que falta a la carrera y en el ejercicio de la profesión. Aquí resulta que el patrono nos despidió y nosotros tenemos 30 días precisamente para acudir a un juzgado de trabajo y previsión social a hacer nuestra reclamación para pago de indemnización y prestaciones laborales. Claro, él tiene su derecho de defensa, pero nosotros tenemos únicamente 30 días para poderlo hacer. Eso es para acudir a un juzgado de trabajo y previsión social, pero también una ley nos permite agotar la vía administrativa. En el sector de la iniciativa privada, en el sector privado, la vía administrativa la agotamos en la Inspección General de Trabajo. Hablando de la prescripción, Wendy, resulta que Wendy tiene 30 días para poder presentar la demanda. Pero Wendy decide ir primero a la inspección. Ya han transcurrido 20 días y el 21 días Wendy va a la inspección y ahí pues ya hacen la adjudicación, citan al patrono y todo lo demás, todo el procedimiento que se da. Resulta que si no se ponen de acuerdo Wendy y el patrono, efectivamente Wendy, cuando den por agotada la vía administrativa, te comienzan a correr nuevamente los 30 días. No vas a sumar aquellos 20 días que no utilizaste, sino que corre de nuevo los 30 días porque interrumpiste y va de nuevo los 30 días. Eso que nos quede claro, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, por qué es necesario que usted acuda a la Inspección General de Trabajo? Resulta que, por ejemplo, vamos a ver, Wendy es la trabajadora y Leslie es el patrón. Wendy va a hacer la adjudicación, la inspección cita, y escuchen, a Leslie lo primero que le va a pedir la inspección no es tanto, mire qué pasó que no le pagó a Wendy, no. En tu aviso, en tu notificación, Leslie, vaya a ir. Señorita Leslie, usted como patrona ha sido demandada por Wendy López. Sírvase presentarse para una audiencia conciliatoria el día 1 de mayo. Y de una vez te advierten que tenés que llevar contrato de trabajo con Wendy, que celebraste con Wendy. Si tenés más de 10 trabajadores, te van a decir, tiene que traer el reglamento interior de trabajo y tiene que tener la planilla del Seguro Social o bien el libro de salarios. Y te comienza a incluir, te aplica el reglamento 229-2014, el reglamento de salud y seguridad ocupacional. Bueno, te comienza a pedir unos 5 o 6 documentos. Entonces, oíme, y todavía falta.
Llegas ese día a la audiencia de inspección y fíjate que todavía no están hablando de tu problema con Wendy del despido. Te están exigiendo tus obligaciones como patrono que debes de cumplir. Y si no tenés, te van a imponer las multas que regula el 272 del Código de Trabajo. Te trasladan el expediente a la Delegación Departamental de Inspección General de Trabajo y te comienzan a imponer. Ya les hemos visto de 2 a 10 salarios mínimos, por ejemplo, las prohibiciones que no cumplamos. Por ejemplo, cualquier tipo de prohibición, te comienzan a imponer de 2 a 10 salarios mínimos. Y comienzan de tantos salarios mínimos, no agrícolas. Si miras las sanciones son elevadas. En una ocasión, creo que en una clase hicimos más o menos el recuento, casi llegaba a 40,000 quetzales la multa de no tener al día todo. ¿Por qué les estoy platicando esto? Porque fíjense que, para que nos quede en el ambiente, fíjense que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social hace una convocatoria que se llama Buenas Prácticas Laborales. Es una certificación. Y fíjate, Leslie, que si tú tienes todo en orden como una empresaria, como un patrono, entonces, ¿qué es lo que sucede? Te puedes certificar. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, solo es algo adicional, que esa certificación es valiosa cuando tu empresa quiere llegar más allá, aún fuera de Guatemala o dentro del ámbito guatemalteco. Interesante es que la empresa de Leslie está cumpliendo con todos los estándares del derecho del trabajo. Tiene al día y debidamente actualizados sus contratos de trabajo, tiene actualizado su reglamento interior de trabajo, cubre todo lo que es el seguro social, cubre todo lo que es la parte de la salud y seguridad ocupacional. En fin, cumplís. Vean, esa certificación es importantísima. Si usted trabaja en una empresa, sugiera, lo convocan. Ahorita creo que en este año se lo han hecho uno. No, ya te digo. Y aparte de lo que te toca para el abogado. Bueno, todo lo que les decía, regresamos otra vez con el problema. Entonces van con la adjudicación, le dice, después le dice, mire, Wendy le está haciendo esta y esta reclamación. Usted, todo lo del despido y todo, ella tiene su derecho a su defensa, Wendy va a exponer, ella tiene su derecho. Acuérdate, Wendy, que la carga de la prueba la tiene el patrón, no tiene el trabajador. Entonces ahí resulta y dicen, Leslie puede decir, miren, denme otra audiencia para poder tener en cuenta algunos aspectos. Y pues, puede ser que Wendy diga, yo definitivamente no le voy a pagar. Entonces dan por agotada la vida administrativa y ahí comienzan a correr los 30 años. Normalmente a veces hay hasta 3 situaciones, porque la inspección siempre va a buscar de que sea por la vía conciliatoria. Mi consejo para ustedes es que el día que alguien le consulte y lo despide, mira, ¿qué hago? Anda a agotar la vía administrativa, anda a la Inspección General de Trabajo, anda a agotar primero la vía administrativa, porque muchas veces yo siento que es más efectiva que el propio juzgado. Sabiendo yo todo lo que me van a imponer de patrón o de multas, si no tengo determinados documentos, prefiero ir a cancelarle a Wendy. Yo creo que yo me sentaré, Leslie, lo que le conviene es sentarse y decir, señores, vengo a pagarle a la trabajadora Wendy López todo lo que le debo. Ya va a depender del inspector, porque no se olviden que todas las multas que imponen, porque uno no tiene al día toda la documentación, son fondos que van para la Inspección General de Trabajo. Son fondos privativos de la inspección. Si ellos fascinados están imponiendo multas. Pero bueno, regresemos entonces. El 260 es el genérico. Los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en caso de despido o contra las correcciones disciplinarias, que esta las va a contener el Reglamento Interior del Trabajo, que les sean aplicables, prescriben en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la terminación o desde que le impusieron dichas correcciones respectivamente. Bueno, lo vamos a ver con el licenciado Alan, pero me voy a adelantar. Yo les agregué nada más, ¿qué pasa con los trabajadores del Estado? Esto cambia totalmente. Quienes trabajan en el Estado saben que tenemos la famosa entidad nominadora. En el caso de nosotros, la entidad nominadora es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ya para efectos de juicios es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, si a mí me quieren despedir, pues me van a hacer mis cargos, mi promoción de cargos,
y me van a dar audiencia. Por supuesto que me lo dice la ley, me corren audiencia con mi derecho de defensa. Pero bueno, ya decidieron que me van a despedir y quienes trabajan en el Estado lo han vivido. Viene, por ejemplo, inmediatamente pues levantan el acta, nos dan por despedido, inmediatamente nos separan del cargo y la ley faculta, inclusive, fíjense que esta parte, me hablaron un caso ahorita, pero no sé si al final yo lo voy a llevar porque es de un departamento de unos médicos. Pero vean lo vamos a leer, pero fíjense que permite, por ejemplo, si Pamela es, por ejemplo, imaginemos la ministra de Salud, a Pamela la ley le faculta que mientras se está despidiendo a Vidán Ortiz, o sea, mientras iniciamos todo nuestro proceso, la ley le faculta a Pamela que nombre a alguien como sustituto, alguien provisional, un nombramiento provisional para que otro me vaya a sustituir por todo el tiempo que considere oportuno, Por ejemplo, la universidad tiene una cláusula muy hermosa, ustedes, que después de que usted tenga más de 2 años en un puesto y exista presupuesto, la universidad tiene la obligación de dejarlo 011. Eso es una expresión que tiene la universidad. Y me imagino que todas las entidades tienen sus propias disposiciones. Bueno, pero aquí resulta que nos despidieron, pues. Nosotros únicamente tenemos 3 días. Vean, estamos hablando ya que tenemos 30 días en la general, en el 260. Aquí únicamente tenemos 3 días para presentar la apelación. La presentamos ante el director de la Oficina del Servicio Civil y él debe subirla porque quien debe resolver es precisamente la Junta Nacional del Servicio Civil. A ella le corresponde resolver la apelación. Lo interesante de estos artículos es que dice que si esta entidad tiene la obligación de resolver en 30 días, pero si no resuelve, se da por agotada la vía administrativa y se tiene por negativa. O sea, el que no nos contesten, ahí están anotando ellos la vía administrativa y nos están diciendo su solicitud fue denegada. O sea, se entiende aquí que la negativa, el silencio administrativo va en contra del trabajador y solo se da en caso de despido. Sí, en caso de despido. Pues luego, después nos va a hablar de algún procedimiento que pueden hacer internamente. Luego en el artículo 80 vamos a encontrar todo lo que estamos platicando y allí, por favor, este es el fundamento legal del artículo 80, donde usted tiene que acudir en única instancia a las salas de trabajo, no a un juzgado de trabajo, sino a las salas de trabajo y previsión social. Lo vamos a leer para que nos quede claro, aquí está todo el procedimiento. Entonces, ¿me querías decir algo, Andrés? Sí, licenciado, con una consultita. Fíjese que hace un momento, hace una semana, despidieron una compañera. Yo trabajo en lo público. Y, hicieron un nuevo pacto colectivo y en este pacto colectivo hace mención en el artículo 37 de este pacto que hay libre remoción. Bueno, a esta compañerita, pues, yo se lo digo, una buena trabajadora profesional en sus quehaceres, y de repente le llaman a las 8 de la mañana y le dicen que se presente a Recursos Humanos. Recursos Humanos le hacen una acta donde la hacen despedida. Entonces, pero no le dan una justificación en donde se basen ellos que pues, ¿por qué fue la renuncia? Bueno, en el despido. Entonces, en este caso se puede ir a pelear, se podría hacer en ese sentido, a la dirección del trabajo, del Ministerio de Trabajo, licenciado. A lo mejor de que si es del Estado, tenemos que ir a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Pero mira, Andrés, por eso fíjate qué importante es los pactos colectivos, todo lo tenemos que tener bien leído. Pero ¿sabes qué es lo que pasa aquí? La bendita palabra libre de emoción, trabajo de confianza. Oíme, eso da una inestabilidad terrible. El licenciado Alan, él directamente fue el director de este caso. Él estaba con la entidad nominadora. La Corte Constitucional, su última resolución, en cuanto a lo que me estás hablando, dijo lo siguiente.
fue una trabajadora precisamente de bienestar social. Oíme lo que dijo, que si la ley dice que es de libre remoción, la entidad nominadora tiene la potestad de despedirte, ni tiene que poner ninguna causa. Por eso sos de libre remoción. O sea, no tienen que darte explicación, estás despedido. ¿Por qué? Porque te consideran personal de confianza. 2, lo que la Corte fue lo que dijo. Si Andrés Alejandro Morales es oficinista, pero tiene funciones que represente al patrono, es trabajador de confianza y puede ser despedido. Vamos a ver esa sentencia, ¿viste? La voy a decir al licenciado Alan porque él fue uno de los abogados. Entonces yo te digo, para que el licenciado Alan nos lo explique bien y te das cuenta el bendito problema de la libre remoción. Ese es un problema que yo te digo, no sé por qué cada vez que se discute un pacto colectivo de condiciones de trabajo, porque hay puestos, Andrés, donde no es cierto que sos personal de confianza. Imagínate, un asesor jurídico no es un personal de confianza. Entonces, ya en los pactos colectivos deberíamos de discutir y dejar bien claro qué son y qué no son trabajadores de confianza, de libre remoción. Pero déjame terminar esto es bien corto, Solo pedir favor vamos a ver, Corina, léete el 79 y el 80, por favor. Si podés. Corina Velázquez. Bueno, no hay pena. Wendy López, ¿estás por ahí? Disculpe, voy para el trabajo. Bueno, ¿quién nos ayuda? Kevin. Los artículos 79 y 80. El que está en pantalla. Muy bien. La Ley del Servicio Civil, decreto número 1748, procedimiento de despido. Para el despido de un servidor público regular en el servicio por oposición, se seguirá el siguiente procedimiento. Número 1. La autoridad nominadora tiene la facultad de despedir a cualquier servidor público en el servicio por oposición previa promulgación de cargos y audiencia al interesado, para lo cual comunicará por escrito. Para ello, una copia de dicha comunicación será sometida inmediatamente a la Oficina Nacional de Servicio Civil. El servidor público en tales casos cesará de inmediato a sus funciones, si así lo decide la autoridad nominadora, con la autorización del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. La autoridad nominadora podrá cubrir el puesto del empleado suspenso, si así conveniere, al servicio, con un nombramiento provisional por el tiempo necesario para resolver en definitiva la apelación del servidor público destituido. Número 2. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil hará de conocimiento del servidor afectado la decisión de la autoridad nominadora con el fin de que dentro del plazo improrrogable de 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar ante la Junta Nacional de Servicio Civil de acuerdo con el artículo 80 de esta ley. Artículo 80. Ley del Servicio Civil. Decreto número 1748. Procedimiento. Las reclamaciones a que se refiere el inciso 6 del artículo 19 de esta ley y las demás en ella contenidas deberán sustanciarse en la forma siguiente. El interesado deberá interponer por escrito su impugnación ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil dentro de un término de 3 días a partir de la notificación de la resolución recurrida. Presentando el escrito anterior, el director dará cuenta inmediatamente a la Junta Nacional de Servicio Civil, la cual deberá resolver en un término improrrogable de 30 días a partir de la recepción de las actuaciones. Si la Junta no hubiere preferido la respectiva resolución en tal término, únicamente en los casos de despido se tendrá agotada la vía administrativa
y pues resulta negativamente la petición a efecto de que los apelantes puedan acudir ante las salas de trabajo y previsión social a plantear su acción. Tales tribunales resolverán conforme a las normas del procedimiento ordinario de trabajo en única instancia. En los demás casos contemplados en esta ley, la Junta deberá resolver todo reclamo dentro del mismo término de 30 días, pero las resoluciones dictadas tendrán el carácter de definitivas e inapelables. La Junta dará audiencia al recurrente por un término de 48 horas para que exprese los motivos de su inconformidad. La Junta, al recibir las actuaciones, pedirá inmediatamente al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y siempre que lo estime necesario, que se amplíen las investigaciones, se reciban nuevas pruebas y se practiquen todas aquellas diligencias que se consideren indispensables para lograr un mejor juicio. En esta función, la Junta goza de la más amplia facultad para la calificación y apreciación de las circunstancias de hecho que tengan relación con el caso por resolver. Las resoluciones de despido de la Junta deberán ser recopiladas en la Secretaría de la misma. Bueno, ya tenemos 20 días y 30 días. Artículo 263, aquí habla de 4 meses. ¿En qué casos son de 4 meses? Salvo disposición especial en contrario. Todos los derechos que provengan directamente de un contrato de trabajo, de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, de un convenio de aplicación general o reglamento interior de trabajo, prescriben en el término de 4 meses contados desde la fecha de terminación de dichos contratos. ¿A qué me refiero esto? No estamos hablando del despido. Aquí estamos hablando de otros derechos que le puede tocar a ustedes cualquiera de estos cuatro instrumentos. Contrato, reglamento, pacto o convenio. Estos derechos que usted pueda tener acá no tienen nada que ver con los 20 y 30 días, ¿no? Eso ya, si usted no los ejecutó, los perdió. Ahora, algunos derechos que le pueden aparecer, lo que me está hablando Andrés, de que el pacto dice tal y tal cosa, el pacto que veo Andrés tiene otros derechos para los trabajadores. Por favor, Andrés, ahora te quedó que en el 263 hay una norma que dice que todos los derechos del pacto, pactos adicionales, ¿verdad? No estamos hablando de los que ya prescribieron, ¿no? Prescriben en 4 meses. Antes de ver el G, nos vamos a ir al genérico. Artículo 264. Salvo disposición en contrario, todos los derechos que provengan directamente de este código, de sus reglamentos o las demás leyes de trabajo y previsión social, prescriben en el término de 2 años. Este plazo corre desde el acaecimiento del hecho u omisión respectivos. Aquí, ¿por qué hago énfasis donde digo reglamentos o demás leyes de trabajo y previsión social? Porque la Corte en esa sentencia que yo les envié al grupo dice que la bonificación incentivo y la bonificación para el sector privado y público provienen precisamente de esta parte que estamos hablando del 264. Por eso hicieron caso omiso de los 3 meses y le aplicaron esa sentencia al trabajador el 264. ¿Cuál es lo excepcional que vamos a encontrar en el Código de Trabajo? Todos los derechos prescribiendo a él, pero hay una excepción todavía. Artículo 136 del Código de Trabajo que ya le hemos dado lectura. Resulta que a Kevin por cualquier motivo no le dieron sus vacaciones 5 años. Cuando Kevin deje de laborar para la empresa, tiene el derecho de reclamar los 5 años. Si se dan cuenta, todos prescriben en 2. Este prácticamente le da 3 adicionales a Kevin. Esta es una excepción, el artículo 136. ¿Pero qué resulta con el Estado? Bueno, artículo 87. Término de prescripción. Estamos hablando ya del Estado, los públicos. Todas las acciones o derechos provenientes de la presente ley, o sea, la Ley del Servicio Civil, decreto 1748, o sus reglamentos, que solo tienen un reglamento, prescriben el término máximo de 3 meses,
con las excepciones de relaciones que establezca el reglamento especial que al efecto se evita. Pero se dieron cuenta que en el Estado son todos los derechos prescriben en 3 meses. En la iniciativa privada prescriben en 2 años. Interrupción de la prescripción. La prescripción en el Estado, los trabajadores del Estado, la prescripción solo se interrumpe por la prestación respectiva, por la respectiva gestión escrita ante la Junta Nacional del Servicio Civil o a quien corresponda. Por eso esa sentencia precisamente interpreta de una manera diferente lo que por años la CC mantuvo como jurisprudencia. Porque ahí dice, no señores, la prescripción en aquel caso no era de 3 meses, sino de 2 años. Por lo tanto, nunca no hablan de que se le haya vencido el derecho al trabajador. En el reglamento de la Ley de Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo número 18-98, en su artículo 87, dice lo siguiente. Prescripción en las dependencias en que su personal goce de vacaciones en su totalidad. Porque antes se recuerdan, bueno, hasta el día de hoy, hoy yo creo que es muy difícil, pero anteriormente posiblemente todos se iban un mes. Entonces ahí está interrumpida la prescripción. O sea, ese mes no corre, ese mes no cuenta. Actualmente, por ejemplo, ¿no se recuerdan ustedes que en tiempo de pandemia, el organismo judicial también dijo que tal fecha no corrieron los plazos, no se interrumpió la prescripción ahí, o sea, no corrieron esas fechas, o sea, todo eso como que era quedado ligero en un limbo, en algo que no era aplicable. En esos 3 meses o 4 meses, ahí se interrumpió la prescripción. Usted podía llevar 5 días para hacer la reclamación y todo ese lapso no contó, usted podía después seguir contando 6, después de que ya dejó de estar en vigencia esa disposición legal. Los plazos que la ley establece para el ejercicio de un derecho se tendrán por interrumpidos y el periodo vacacional no se tomará en cuenta para la prescripción. Ahora sí regresamos nosotros a lo normal, al G, que fue donde nos quedamos. ¿Por qué se suspende la prescripción? Artículo 265. Regresamos a la iniciativa privada. La prescripción no corre contra los menores de 14 años y los incapaces, mientras unos u otros no tengan representante legal. Este último es responsable de daños y perjuicios que por el transcurso del término de prescripción se causen a sus representados. Si usted le corre a la audiencia, si no la se evacúe, y usted representa a un incapaz, usted tiene la obligación con él, o él puede demandarlo por daños y perjuicios. Pero me quería referir, dice, la prescripción no corre para los menores de 14 años. Por eso yo estoy tratando de hacer un código diferente para fines académicos. Vean, todo lo que hemos estudiado en el curso en este semestre, por favor, el artículo 31 deja sin efecto este primer párrafo. ¿Qué es lo que dice 31? Que el trabajador de 15 años puede firmar su contrato de trabajo. O sea, tiene todos los derechos y obligaciones que se le otorga a cualquier trabajador de Guatemala. Es más, puede hasta pertenecer a un sindicato, puede percibir su salario, puede firmar su contrato de trabajo. Entonces no necesita representante. Entonces este artículo ya hay que modificarlo de acuerdo a toda la normativa que precisamente en cuanto a menores ha ratificado Guatemala y los reglamentos que tiene Guatemala. Entonces el convenio 138 de la OIT prácticamente está dejando sin efecto y el artículo 31. ¿Por qué? En Guatemala usted de 15 años en adelante puede trabajar, pero menores de 15 años no pueden trabajar. Hay comisión de delito. Guatemala ha ratificado convenios internacionales que ya no le permiten hacer ese tipo de contratación. Por eso ese artículo que dice los menores de 15 años por extrema pobreza, para ayudar a sus padres en vías de aprendizaje con la obligatoriedad escolar, puede autorizar. No, señores, eso ya no se permite en Guatemala. Entonces, esta norma hay que saber interpretar. Yo solo dejaría a los incapaces. De acuerdo con base legal, porque ya la tenemos. 31 es clave para este artículo. También en este, ven, interrupción de la prescripción, artículo 266. El término de prescripción se interrumpe lo que estamos hablando.
Ya Corina llevaba 20 días, pero como acudió a la inspección, lo va a interrumpir. Entonces, vean, yo estoy anotando ahí. Primero dice, por demanda o gestión ante autoridad competente. Yo fui alumno igual que ustedes. Ya comienza uno con el problema por demanda. Bueno, la demanda para el juzgado. Entonces es un juzgado de trabajo y previsión social. O por gestión ante autoridad competente. Y ya comenzamos nosotros, ¿y quién es esa gestión ante autoridad competente? La ley lo que está indicando en la prescripción es exactamente la Inspección General de Trabajo. En ese 266, entre paréntesis, o arriba de donde dice autoridad competente, debería agregar Inspección General de Trabajo. El acudir a la inspección interrumpe la prescripción. B, por el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o por escrito o tácitamente, por hechos indudables, el derecho de aquel contra quien transcurre el término de prescripción. Quedan comprendidos entre los medios expresados en el inciso el pago o el cumplimiento de la obligación del deudor, sea parcial o cualquier otra que se haga, y por fuerza mayor o caso fortuito, lo que estamos hablando. La pandemia obligó a que hubiera una disposición por parte de la Corte Suprema de Justicia que estaban suspendidos, precisamente todo eso estaban suspendidos los plazos, entonces ahí se interrumpieron. Igualmente lo hizo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero fue por fuerza mayor o caso fortuito. Interrupción de la prescripción. Esto es en cuanto a los deudores solidarios. Las causas que interrumpen la prescripción respecto a uno de los deudores solidarios la interrumpen también respecto a los otros. Artículo 268 del Código de Trabajo. El efecto de la interrupción es inutilizar todo ese tiempo que estamos hablando, todo el tiempo que Corina acudió a la Inspección General de Trabajo, inutilizó todo ese tiempo para la prescripción. Entonces, el efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que aquello ocurra. Le puse en 1507 del Código Civil, el efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de ella. Casi dice lo mismo. Entonces, con eso estaríamos prácticamente al que el siguiente ya lo vimos. Veamos hoy entonces ahora, porque quisiera que viéramos así rápidamente un resumen, porque les prometí que íbamos a terminar a buena hora para que usted pudiera estudiar un ratito. Entonces, dos cosas. Si usted de la iniciativa privada tiene, por ejemplo, en el genérico 260, 30 días para emplazar al patrón. Si usted es del sector público, tiene únicamente 3 días para presentar la apelación. Bueno, regresemos. Si usted es del sector privado, usted acude a un juzgado de trabajo y previsión social. Si usted es del sector público, tiene que acudir a las salas de trabajo y previsión social en única instancia. Acuérdese que el otro trabajador acude a un juez de trabajo y posteriormente tiene el derecho de apelar ante una sala, el del privado. Vamos a seguir. Todos los derechos en la iniciativa privada prescriben en 2 años. En el sector público prescriben en 3 meses. ¿Sí? La sentencia esta es caso excepcional. El 136 es un caso excepcional. Así de que, por favor, quiero que nunca se les olvide en la prescripción que debemos de tener cuidado desde el momento que nos despiden, desde el momento que tenemos nuestro derecho, saber en qué momento comienza a correr el plazo, para precisamente evitar que podamos perder un derecho que la ley nos otorga. En cuanto a las preguntas que quedaron, las voy a dejar pendientes y miramos si las podemos replantear el día. Pero me gustaría, Andrés, que te buscara la sentencia, la última de la Corte de Constitucionalidad, en cuanto a los trabajadores de confianza. De repente los licenciados hablan que medio nos platique ese tema porque es uno de los abogados. Así de que ¿La sentencia de cuál? ¿Cómo dijo, licenciado? ¿Sentencia de? Es de trabajadores de confianza. Ese es el del año pasado. Y si no, luego si le hablan que se las mande, porque él la tiene, que fue el abogado. Bueno, si sería tan amable, licenciado. Y yo quisiera contestar algo.
pero sé que tienen examen mañana, que Dios los guarde, que los bendiga, que todavía hay tiempo para estudiar, que les vaya bien y por favor, en todos los cursos que les vaya bien, ¿eh? Así de que pasen una buena noche y si Dios quiere nos vemos el día viernes. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Se le agradece bastante. Gracias, feliz noche. Adiós. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, te cuida, adiós. Adiós, Lick. Gracias, te cuidas. Gracias, Feliz noche, Lick. licenciado. Gracias, te cuidas, adiós. Feliz noche, Lick. Disculpe que no lo apoyé. No hay pena, Wendy, no hay pena, un abrazo. Wendy. Gracias, feliz noche. Bendiciones. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Adiós, Jamie, tremenda Jamie, qué nota sacaste, Jamie, qué bárbara. Muchas gracias a usted, licenciado. Bueno. Gracias, Oscar. Adiós, Jamie, Roxana, Fátima, Gabriela. Licenciado, Sí. aprovechando que ya todos se fueron, bueno, la mayoría, licenciado, fíjese que yo le escribí en Classroom, porque es que viera que yo tuve un problema con mi internet, pero resultó que no era mi internet, sino que era mi luz la que estaba mala, entonces tenía corto, y entonces se iba el internet y todo, y los focos eran bien feos, pero pues lo solucioné, pero sí tuve problema para enviar el parcial porque se me iba el internet y se me regresaba, se me iba y entonces le escribí en Classroom porque es la primera vez que me pasó, entonces yo no sé si le llegó mi parcial o qué pasó. A mí me prestaste un favor, Cristi. Escribirle mañana a Ruth al 5000 Ajá. 3296. Con todos tus datos, ¿sabes? Para que verifiquemos. ¿Cómo se llama? Ruth. Ah, con Ruth. Ah, bueno, está bien. El 5000-3296. Exactamente. Ah, ok, gracias. Le dije que estaba con esa pena y dije, le voy a escribir porque no